Publicistas Radio. Ahora démosle un vistazo a nuestro presente, porque aquí están compañeros dirigentes del movimiento sindical democrático en resistencia y quieren también informar sobre los procesos de lucha que se están librando en contra de las reformas estructurales. Ahora hemos escuchado algunas importantes reflexiones sobre la huelga de 1916 y yo creo que se pudiera hablar mucho más. Yo he escuchado anécdotas muy buenas de esa huelga del 16, que ya incluso estuve tratando de amarrar navajas aquí arriba para ver si contaban eso, pero no lo conseguí, porque han dicho que luego se juntaron en una fiesta en una vecindad, ¿no?, los dirigentes a ponerse de acuerdo para la huelga, que por ahí faltaba un dirigente de un sindicato y en la madrugada lo fueron a traer a su casa para que fuera a la pachanga en la vecindad para estallar la huelga unas horas después, ¿no? Y bueno, hay cosas anécdotas sabrosas que sería bueno escuchar, pero bueno, ¿en el salón qué? Precisamente en el Salón Estar, ayer me parece que hubo un acto en el Salón Estar, ¿no? El día de ayer, en fin, habría muchas cosas que nos de aquella experiencia de la huelga del 16, pero en efecto no estamos aquí solo para conmemorar un hecho histórico. Ya de por sí es importante que las organizaciones reconozcan sus raíces y tengan memoria histórica, porque las organizaciones y la gente que no tiene memoria, pues seguramente va a fracasar en el futuro en sus luchas. Hay que tener memoria y hay que tener raíces. Pero sobre todo esa huelga del 16 es importante hoy porque tiene una relevancia para lo que está pasando hoy en el país y deja lecciones importantes para todas las organizaciones de trabajadores. En aquel tiempo, a principios del siglo XX, se luchaba por ganar derechos que luego fueron reconocidos en la Constitución y en diferentes leyes, pero los trabajadores estaban apenas luchando por conquistar esos derechos, incluso luchando por el reconocimiento de sus sindicatos, porque la mayoría de todos los que estamos aquí, incluso los más antiguos, pues nacimos o nacieron ya con sindicatos. Pero a aquellos al principio del siglo XX les tocó la lucha de formar el sindicato. Y esa experiencia se está repitiendo hoy, porque hay nuevamente que formar sindicatos. Muchos nacimos con sindicatos, con contrato colectivo, pero hoy hay que volver a conquistar esos derechos. Y por lo tanto es muy importante aquellas lecciones, porque además en efecto se ganaron con la huelga misma. Y otra cosa que se mostró en aquel tiempo, la capacidad de actuar unidos, diferentes fuerzas de trabajadores, poniéndose a la altura de la historia. Y hoy la pregunta es si estaremos a la altura de nuestra historia, porque vivimos una época de un retroceso neoliberal. Los gobiernos neoliberales nos están retrotrayendo, nos están haciendo retroceder hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Están queriendo desaparecer los sindicatos, queriendo desaparecer los contratos colectivos, queriendo desaparecer los derechos conquistados. Eso es lo que estamos enfrentando hoy. Y las luchas y las resistencias de hoy son para defender esas conquistas que se ganaron en el pasado. Y la pregunta que nos hacemos hoy es si seremos capaces de defender esas conquistas. Por lo tanto, de alguna manera estamos en la misma situación de aquellas organizaciones que se formaron a principios del siglo XX y que dieron esa lucha con la huelga del 16. Hay una ofensiva patronal específicamente contra el derecho de huelga. No tengo tiempo de extenderme, pero hoy en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, todos los patrones de muchos países del mundo están lanzando una ofensiva para desaparecer el derecho de huelga a nivel internacional. Y en México ya sabemos que siempre las violaciones que ocurren en la práctica contra los derechos como el de huelga, luego desaparecen las violaciones, pues cambiando las leyes, legalizando las violaciones. Y es lo que están tratando de hacer. Objetivamente, además, ustedes saben que en los últimos tiempos el gobierno federal se empeña en decir que México es el ejemplo mundial porque hay 0 huelgas. Y no quieren que se manche su estadística con nada. Los trabajadores de la Nissan estallan la huelga y luego, como parte de la negociación, los obligan a decir que fue un paro técnico.
¿no? Los obreros de las truchas, los siderúrgicos del sindicato minero hacen huelga y luego no aparecen las estadísticas de huelga. Es decir, están queriendo desaparecer los hechos, el derecho de huelga. Y por eso reivindicar hoy aquella huelga del 16 es tan importante. Y está en cuestión si estaremos a la altura, pero también están los ejemplos vivos. Ustedes, compañeras y compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, son el vivo ejemplo de que sí se puede estar a la altura. Los compañeros mineros también han estado a la altura de defender derechos y conquistas, y por supuesto hoy en las calles y en los hechos, en el paro que está teniendo, el paro indefinido de las maestras y los maestros de este país, también se está mostrando que se pueden defender las conquistas y que se puede defender el derecho de huelga en los hechos sin esperar permiso de los que están arriba. Y por eso tengo mucho gusto de presentar en primer lugar, en esta última parte del foro, al compañero Juan Melchor Román, representante de la sección 10 y 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Michoacán, que está teniendo algunas de las principales luchas que les están ardiendo hasta lo que no allá arriba, pero lo están haciendo los maestros de Michoacán. Le doy la palabra al compañero Juan Melchor Román. Bueno, aunque nos sentimos de casa, casi nos sentimos que somos de aquí, sí queremos agradecerle al compañero Martín, a Humberto, a todos los camaradas del SME, a los compañeros de las organizaciones sociales y los sindicatos, porque lo que hoy logra el Magisterio Nacional es parte de todo este paquete de luchas y resistencias que se han dado en el país. Ahorita nuestros hermanos de la coordinadora, maestros y maestras de varios estados, están en las calles, no solamente en la capital, también en varias entidades de la República, y en esta sala están compañeros, sobre todo de la sección 40 de Chiapas. Por aquí están los camaradas, también los saludamos. Y miren, respecto al asunto de la huelga, nosotros quisiéramos plantear algunas cosas. Yo creo que lo que nos motiva, aparte de que la huelga pudiéramos observarla como un instrumento esencial, que es eso, es un instrumento de los trabajadores, lo que logra muchas cuestiones es necesariamente la organización de los trabajadores, sean del ramo industrial, de servicios o incluso de la burocracia, como en el caso de los trabajadores al servicio del Estado. La organización tiene que llevarnos a una identidad de clase que se representa en el trabajo que le dio esencia a esta humanidad, que promovió la inteligencia, el razonamiento, el pensamiento y el lenguaje. Creo que hasta allá nos remite el asunto de la huelga. Entonces, establecer la etapa del 16 para acá tiene que reconocer también lo que se hizo antes. Y creo que aparte de la organización, un elemento central es cuál es la aspiración. De entrada, la aspiración de los trabajadores. En segundo término, la aspiración que tiene la sociedad, sea cual sea. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es la aspiración de esta humanidad? Yo creo que el asunto de la huelga nos remite a todo eso. Y por eso creo que, en segundo término, para entender la huelga, necesitamos sentir la huelga. Y claro que todos los que han vivido la huelga, los que la han estallado, los que la han organizado, los que han contribuido con sus acciones, los que han refrendado la solidaridad y el apoyo a la huelga, la entendemos perfectamente. Entonces, aquellos que viven, los que escriben la huelga, los que hacen la historia, somos en todo caso un conjunto de actores que necesariamente tienen que seguir escribiendo esta historia, pero para que esta no se repita en el caso de los saldos negativos y para que se sostengan
las conquistas de los trabajadores de la sociedad y de la humanidad, que necesariamente tienen que ver con alcanzar el grado de felicidad que la humanidad requiere. El trabajo nos da lo necesario, crea las condiciones materiales, crea incluso las condiciones sociales para que una sociedad se desarrolle en condiciones precisas. Entonces, sentir la huelga tiene que ver con revisar los procesos. En el caso, por ejemplo, que es más ilustrativo en el último periodo, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, los compañeros incluso acudieron a lo que nosotros podemos plantear aquí sin intentar ofender ni mucho menos, acudieron a las profecías. Ellos dijeron acá en las calles que Calderón se iba y el SME se queda. Y así fue, compañeros, no fue porque Martín y los demás compañeros fueran adivinos, es por la convicción de una organización de los trabajadores a partir de muchos años. Fue a partir de una convicción de lo que se defiende no es un asunto gremial, sino es un asunto de sostenimiento de la humanidad. Eso es lo que representa la lucha hoy de los trabajadores del SME. Y aunque no estuvieron esencialmente en una huelga que se programa, que legalmente tiene que cubrir algunos requisitos, los compañeros del SME estuvieron en una lucha de resistencia que se asemeja a una huelga general, despedidos de su fuente de trabajo, resistiendo a estar sin salario, resistiendo a la represión sistemática de un Estado empresarial eclesiástico que quiere que solamente el interés privado sea el que permee en esta sociedad y el interés colectivo se borre de esta sociedad. Cuando los compañeros plantean que Calderón se va y el SME se queda, lo que están planteando es la defensa de los trabajadores de todos los ramos en este país. Así lo entendimos algunos y algunos no. Pero lo que el SME representa también en esta importante lucha en este periodo es, con huelga o sin huelga, legal o un paro obligado, lo que representa es aquella vieja aspiración de los trabajadores obreros de hacerse de su fuente de empleo. Yo creo que este es uno de los logros más importantes de la resistencia, que la huelga no alcanza a poner como un asunto de estratégico. La huelga en todo caso, y más aquella que se norma de una serie de requisitos burocráticos para que la huelga desde la mesa del gobierno federal o de los gobiernos patronales se rompa, no contempla luego el asunto de la aspiración mayor de hacernos de nuestra fuente de empleo. Los compañeros electricistas están a punto de lograrlo, creo que ya lo lograron. Y esto es un triunfo de todos los mexicanos, de todas las mexicanas, aún de los escépticos, aún de los que están desinformados y aún de los que caen en la denostación, porque ese es el sistema colonizante al que nos han sumido. Entonces, el trabajo, la organización, la militancia, la formación, la historia de nuestras luchas pasadas, compañeros, esa es la conclusión que se tiene. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el sindicato que es charro, el sindicato que estaba en manos del Ministerio hoy de Juan Díaz de la Torre, desde hace mucho tiempo nos robaron el derecho a la huelga, legalmente. Sin embargo, nosotros reivindicamos nuestro paro magisterial como la huelga magisterial de los trabajadores, como el derecho de los trabajadores a organizarse, defender el empleo, pero también defender los derechos de la población. La educación pública no es solamente la fuente de empleo de los trabajadores de la educación, es el derecho que tienen estos mexicanos y mexicanas, e incluso los que vienen de otros países y que se quedan a vivir acá, a tener un proceso de socialización
que debe darnos la educación para poder integrarnos a una sociedad cada vez más exigente. Y no exigente en el sentido de lo que plantean los empresarios o los gobiernos, sino de lo que requiere esta sociedad para tener todo lo que es justo: equidad, democracia, soberanía, independencia, pero también cuáles son todas nuestras responsabilidades. Y nosotros creemos que la clase obrera, la clase trabajadora de este país, su principal responsabilidad es seguir conservando el trabajo como un derecho de la humanidad. Esa es la principal responsabilidad que tenemos, y es a través de la huelga, es a través del paro, es a través de la marcha, es a través de todo lo que permita la organización. Y en los últimos años ha sido la desobediencia civil, pacífica y organizada. Y la otra obligación que tenemos los trabajadores, sindicalizados o no, es entregarle cuentas a nuestros representados. El SME nos está entregando cuentas buenas. Esto hay que relanzarlo, hay que decirlo, hay que cacarearlo en todas partes, porque este es el ejemplo que tiene que permear. La coordinadora creemos, compañeros y compañeras, que también vamos a entregar buenas cuentas. ¿Qué nos ha dicho el gobierno federal en las mesas de diálogo? Nos han dicho que requieren paz en este periodo. Eso es lo que nos dijeron: requerimos paz para que haya gobernabilidad. Lo que requieren, compañeros, es tiempo para armar la próxima elección y poder seguir privilegiando el interés particular. Y claro que la coyuntura los trabajadores la deben aprovechar. Lo que han dicho de manera subterránea en medios y en declaraciones es que la reforma ha sido un fracaso. Antes decían que la reforma no estaba a negociación. Hoy están diciendo incluso que la evaluación puede ser modificada. Es posible que a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a la sociedad en general no le den el triunfo que se merece de manera declarada. Sin embargo, en los hechos concretos, compañeros, los triunfos de la coordinadora, pequeños o grandes, que son triunfos de todos nosotros, se están reflejando ya. Lentamente quizás nos quieran llevar a la desesperación y que cometamos errores. Pero también esa lucha intensa, yo lo digo con mucho respeto a todos, del último periodo, nos ha enseñado mucho a ser pacientes, a ser tolerantes y no exaltarnos ante el Estado. Al momento han salido de casi 40 presos políticos, alrededor de 6. Ese ya es una esperanza, es un aliciente. Eso nos da la seguridad de que todos van a salir. Ese es un triunfo grande de todos nosotros. Han estado ya reintegrando los salarios a los compañeros a los que se les suspendieron. Un punto importante que pudiera decirse es de la huelga magisterial, aunque solamente sea un paro de labores, nosotros le damos el carácter de huelga, que la autoridad dijo que la ley tiene ahí en sus artículos que aquel trabajador que suspenda 3 días labores inmediatamente iba a ser despedido. Eso es lo que dice su ley y eso es lo que ellos tienen que aplicar. Y en el momento, compañeros, de más de 400,000 trabajadores en paro en todo el país, solamente han sido despedidos los que no fueron a la evaluación en noviembre y diciembre, que son las listas que tenemos y que entregamos a Gobernación, cerca de 500 compañeros. Entonces, un triunfo de la huelga fue anular en los hechos esta ley totalmente agresiva contra los trabajadores, que en un artículo que está escondido entre unos 86 dice: aquel trabajador que suspenda 3 días de manera individual o de manera colectiva tendrá que ser suspendido. Ese es un triunfo que tuvimos el 16, 17 o 18 de mayo, una vez que se cumplieron los 3 días de estallado el paro laboral.
Ese es un triunfo de todos nosotros, compañeros, es una cuenta que les entregamos también hoy aquí. Pero lo más importante, compañeros, a reserva de todo lo que alcancemos en las mesas de negociación, creemos que en este periodo, y reconocemos que no es solamente por la lucha de los maestros, hay que recapitular todas las luchas anteriores de resistencia desde el 16, desde antes y para acá. Quizás el momento coyuntural tenga que ver con las condiciones que vive el país y que vive el continente y el mundo. En torno a la lucha de la coordinadora se articularon inmensidad de voces que planteaban una u otra posición, la mayoría de ellas a favor de la lucha magisterial. Se articularon grandes movilizaciones en el periodo de al menos mediados, tercera semana de julio para atrás, hasta mayo. Y lo que se ha articulado, compañeros, creemos nosotros, es una conciencia, primero entre la clase trabajadora, entre la sociedad explotada y en algunos sectores incluso de la burguesía media, de que este país requiere cambios profundos. Nosotros decimos, aunque no se diga y aunque a lo mejor no se ve, que el gobierno federal está echado para atrás y que podemos en este periodo lograr conquistas muy importantes, que aunque no se reflejen en minutas escritas, porque ese es otro planteamiento que está ahí, ellos plantean solamente construir acuerdos políticos, pero que yo digo en el asunto de los hechos concretos se está reflejando. Hace unos días nos dijeron que todos los despedidos iban a ser reinstalados. Lo único que nos pidió Miranda Navaí fue no hagan un boletín donde expliquen esto. Pero aquí les entregamos las cuentas y creo que es prudente. Entonces, compañeros, la huelga tiene no solamente la característica de lograr reivindicaciones gremiales. La huelga nos conduce a que podamos disputar primero la fuente de trabajo para apropiarnos de ella. Pero también la huelga, compañeros, cuando se agota el asunto gremial, nos conduce a la lucha política. Y en el caso de la coordinadora, y con esto quiero concluir, y muchas gracias por la atención a todos, hoy estamos en la posibilidad de disputarle al Estado la conducción de la educación pública en este país. Y el proceso ya arrancó hace muchos años. En aquel primer encuentro de indignados el 1 de septiembre en el Zócalo, que convocó el SME, ahí dijimos la coordinadora que los trabajadores del país tendrían que ser los actores que escriban los libros de texto que requiere la educación pública de este país. La lucha de los trabajadores tiene que estar en los libros de historia de la escuela pública. Y hoy refrendamos ese compromiso. El día 9 de agosto de este mes vamos a arrancar un proceso de una nueva etapa de construcción de lo que nosotros llamamos el modelo de educación democrática, ya con varios actores, para disputar no solamente la conducción del proceso educativo en este país, sino para de una u otra forma hacernos de esa aspiración de los trabajadores de la educación y hacernos de nuestra fuente de empleo. No quiere decir que nos hagamos dueños de las escuelas. Lo que quiere decir es cómo los trabajadores de la educación son los que formulan los planes de estudio, los planes de trabajo de las escuelas públicas, pero sobre todo, cómo en la educación que este país hoy requiere se refleja todo el desarrollo de una sociedad que ha sido solidaria a través de miles y miles de años en este país, en estas tierras. Cómo se refleja en los programas y libros de texto toda esa tradición de lucha, pero también cómo se refleja y se construye y se llega a esa aspiración de una sociedad distinta. ¿Qué requerimos el 9 de agosto? Pero requerimos que estén todos ustedes. Requerimos que estén los usuarios de la energía eléctrica que se aglutinaron en torno a la lucha del SME. Necesitamos que estén nuestros jubilados. Necesitamos que estén
todas las organizaciones que se conformaron, como bien decían estas, en defensa de la energía en este país. Requerimos que estén los historiadores del pueblo. Hoy requerimos que todos nos convirtamos en los teóricos de todo este proceso que ha vivido el país en todos sus rubros. Eso es disputar la conducción de la educación en el país. Y compañeros, esto tiene que pasar necesariamente por los planes de acción. El 8 de agosto la coordinadora marchará junto con los compañeros del FAC, los trabajadores del campo, y seguramente vamos a llegar al Zócalo. Pero también estamos ya construyendo la actividad del 1 de septiembre, que abre el periodo ordinario de sesiones. ¿Cuál es el tema principal, compañeros, y que tenemos que discutir? Necesariamente tiene que ser el asunto del presupuesto. Cómo los presupuestos regresan en mayor monto al carácter social que requiere este país hoy más que nunca. Y necesariamente tenemos que seguir reivindicando la memoria de nuestros caídos, no para ofrecerlos como el tributo de sangre que se canjee por los derechos que tenemos. Necesariamente tenemos que seguir pidiendo la presentación con vida de nuestros compañeros de la normal de Ayotzinapa, que no sea el tributo que tenga que pagar la sociedad para que nos regresen los derechos. No podemos aceptar eso. Requerimos que haya justicia en Nochistlán, requerimos que no haya más órdenes de aprehensión, y eso, compañeros, solo lo podemos lograr entre todos, con la huelga legal o ilegal para ellos, pero legítima para nosotros. Y la coordinadora, compañeros, seguimos refrendando en todo caso nuestro compromiso de defender la educación pública como un derecho de todos los mexicanos. Y también que sea no solamente la solidaridad, sino la articulación de las ideas, de las experiencias, de las prácticas de nuestras actividades en la calle, la que nos lleven, compañeros, no solamente a disputar los derechos que nos corresponden en el rubro o sector donde desempeñamos nuestra actividad, sino que nos lleven también necesariamente en un proceso de discusión a en un momento determinado disputar la conducción del país también, porque hemos visto la incapacidad de los neoliberales que solamente se presentan como títeres de otros países. En el país hay vastas riquezas, todos lo sabemos, y entonces sí tenemos que llamarnos a que la huelga construya también la ruta, aparte de la reivindicativa, la ruta política que nos lleve a la disputa de la conducción, primero de nuestros espacios y sectores, pero también de este gobierno en el país. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Entre los obreros industriales, afortunadamente en el sector educativo, de servicios públicos, hay sindicatos, hay movilizaciones. Muy complicado está en las fábricas entre los obreros industriales, y ahí se socava todos los días el derecho de huelga. Un caso importante que incluso llegó a una nueva fase del ataque al derecho de huelga es meter a los dirigentes a la cárcel por ejercer el derecho de huelga. Ahora resulta que hasta se nos puede procesar penalmente cuando nos atrevemos a ejercer un derecho establecido como el derecho de huelga. Pero el caso de los compañeros a los que les vamos a dar la palabra es otro caso de resistencia, de lucha. Resistieron 5 años y lograron que al final se les respetara al menos sus derechos después de estar en estas condiciones. Y le voy a dar la palabra entonces al compañero Epifanio García Carrillo, secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato Único de Trabajadores de Calzados SANDAC. Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Queremos comentar que estuvimos presentes en Ginebra en la convención de la OIT el 6 de junio, cuando se tocaron los casos de violación al convenio 87 aquí en México, y que pues no nos sorprendió el escuchar a los representantes del gobierno mexicano decir que aquí en México se respetan los derechos laborales, se respeta el derecho de huelga,
y que no hay problemas en México. Nosotros pudimos estar presentes porque en nuestro caso el problema de calzado SANDAC se documentó, se llevó hasta esa convención, se tocó muy superficialmente, pero bueno, finalmente se pudo tocar. Y bueno, podemos comentar de que hoy en día ese convenio 87, del cual siempre se ha violado sistemáticamente por las autoridades mexicanas, sigue y seguirá siendo golpeado, de tal manera que los trabajadores tendremos que hacer nuestro trabajo de defenderlo, ya sea con huelga o sin huelga. También queremos decir que el gobierno del estado de Tlaxcala, en este caso específicamente en el problema de SANDAC, cumplió un papel muy importante a favor de la empresa. Hubo represión, encarcelaron a 2 dirigentes. En el caso del compañero Gustavo Labastida, que como ustedes ya sabrán, que hemos tenido la oportunidad en otras ocasiones de estar con ustedes, se dieron el lujo de pedir casi 44 millones de pesos por su liberación. Algo totalmente ilegal, puesto que el compañero ganaba 100 pesos diarios. Y esa represión, obviamente que surtió sus efectos con las encarcelaciones, con la orden de aprehensión en contra de otros 9 compañeros, y que tuvimos que enfrentar todo eso gracias a la solidaridad de las organizaciones que se pudieron unir en la lucha de este movimiento, incluidas obviamente el Sindicato Mexicano de Electricistas, todas las organizaciones que integran la Central de Trabajadores, los compañeros de General Tire, los compañeros de la cooperativa de Tradoc, y que gracias a ese apoyo que nos dieron fue como pudimos enfrentar los debates del gobierno del estado. El pasado 26 de agosto tuvimos que dar una conferencia de prensa allá en Tlaxcala, puesto que las autoridades, después de que llegamos a un convenio con la empresa, las autoridades se quisieron colgar la medalla y decir que gracias a ellos se había solucionado el conflicto, y es falso. Los compañeros de CEOs ahí en Tlaxcala nos hicieron el favor de convocar a los medios, y la Jornada de Oriente, que es uno de los medios allá en el estado, que es de los que dan la nota tal y como se da, estuvieron presentes y pudimos desmentir toda esa versión por parte del gobierno. La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dio una nota también en la cual dice que ellas, como autoridades laborales, siempre estuvieron pendientes de nuestro conflicto, y es cosa que también es falsa. Pudimos comentar en esa nota de que le pedíamos al gobernador del estado que nos pudiéramos entrevistar y llevar a cabo un debate en el cual nos dijeran en qué nos apoyó, puesto que su fin fue muy claro a favor de la empresa y la intención fue clara de acabar con el Sindicato Único de Trabajadores Calzado SANDAC. Eso fue muy claro desde un principio, y pues de acuerdo al convenio al que llegamos con la empresa, y lo vamos a comentar, porque la empresa cuando llegamos al convenio dijo: no queremos que se haga público este convenio. Tampoco quisieron que se diera a conocer los detalles de cómo se dio allá inclusive en la Junta Local. La empresa, a manera de quedar bien con el Estado, llevó a 2 representantes del gobierno estatal y a uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y mediante este acto de que estuvieron presentes, quisieron colgarse esa medalla. Nosotros queremos decir que al Estado de Tlaxcala, al gobierno en sí, no le debemos nada. Sí tenemos mucho que agradecer
a la nueva Central de Trabajadores, al Sindicato Mexicano de Electricistas, al compañero Martín Esparza, que en todo momento nos apoyó, y que gracias a ese apoyo fue como pudimos enfrentar toda esa problemática, porque antes de llegar a la nueva central anduvimos con otras organizaciones y realmente no dimos apoyo. Realmente el apoyo lo encontramos en la nueva central, y por eso es que cada vez que tenemos la oportunidad de estar presentes en un foro como este, no nos vamos a cansar de agradecer. Gracias a ese apoyo pudimos resistir, y podríamos decir que este triunfo, porque nosotros lo vemos así, no es nada más del sindicato de Calzados Anda, sino es un triunfo de toda la clase trabajadora, porque gracias a eso fue que pudimos salir adelante. Los detalles del convenio con la empresa fueron los siguientes. Después de que la empresa, en una reunión que tuvimos con el vicepresidente de Finanzas de Bata International, el señor Tim Hughes, estuvo presente aquí en México, después de que nos daban un finiquito, que es nada más la prima de antigüedad y que era una miseria, ya nos ofrecía una liquidación, la cual constaba de los 90 días, los 12 y 20 días por año, la cual nosotros rechazamos totalmente porque era una propuesta insuficiente para finiquitar un problema de hasta ese entonces 4 años y medio. Y finalmente, con ese viaje que pudimos hacer a Suiza y que pudimos ejercer esa presión en el plano internacional, en el cual hacía falta y del cual obviamente se logró con la solidaridad económica de las diferentes organizaciones que aportaron, pudimos obtener una liquidación de 12, 20 días por año y los 90 días más el 55% de salarios caídos de 4 años, el 10% por terminación del contrato y 2% de cuotas sindicales. Aparte de lo de la caja de ahorro, eso se dio en un cheque independiente a la liquidación. Pensamos que fue una salida digna, ¿sí? Y que nos pudimos levantar después de que nos tenían con un pie en este pescuezo. Así lo podemos decir con esas palabras, ¿sí? Pero como lo volvemos a repetir, esto se debió gracias a la solidaridad de todos ustedes. Agradecemos una vez más el apoyo que nos dieron y aquí estamos para dar la cara. Obviamente que nos gustaría y tenemos la intención obviamente de seguir en contacto con ustedes, no porque se haya terminado el conflicto, no porque el sindicato llegue a una solución necesariamente. Estaremos aquí presentes con ustedes y seguiremos estando eternamente agradecidos. A nombre del Sindicato Único de Trabajadores de Calzados Anda, que siempre fue combativo, que siempre fue solidario con todo el mundo, con todo aquel que se acercó, pues damos un saludo a todos ustedes y pues decirles que la solidaridad es la llave para que toda lucha que se da en cualquier parte del país pueda triunfar. Tendremos que seguir en esa idea de seguir apoyando y pues compañeros, gracias por todo este apoyo que nos dan y pues aquí estamos con ustedes para seguir apoyando. Gracias, compañeros. Otro ejemplo de que la lucha y la resistencia sí pagan. Vamos a presentar al compañero Juan Antonio Díaz Barrientos, secretario general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, SUTIEMS, de la Ciudad de México. Sí, buenas tardes, compañeros. Pues primeramente reciban un saludo fraterno, cordial y combativo de parte del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Y también queremos agradecer la invitación a los compañeros Martín Esparza, al compañero Humberto Montes de Oca,
a todos los organizadores de este foro por este espacio para dar un poco de conocimiento de la lucha de Sutiens. Es una lucha, hay que decirlo, contra el gobierno local del Distrito Federal, contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y evidentemente pues contra el propio Instituto de Educación Media Superior en defensa del sindicalismo independiente y combativo. El Sutiens es un sindicato joven. Aquí se ha hablado mucho de historia y de lo que vamos a hablar pues es de historia reciente. Si bien se ha tomado como marco la conmemoración de la huelga general de 1916 y se ha dicho ya aquí en varias ocasiones que las condiciones son cíclicas, la historia es cíclica, las condiciones son cíclicas y habría que preguntarnos si estamos ya perfilados hacia una nueva huelga general. Me parece a mí en lo personal que en efecto las circunstancias nos están llevando poco a poco a ello. Bien, el Sutiens, decía yo, es un sindicato joven, tenemos 10 años, vamos a cumplirlos y conmemorarlos este próximo 26 de agosto y es un sindicato que en su haber tiene 7 huelgas estalladas, de las cuales la gestión que me honro en representar hemos estallado 3. Una de ellas, el 26 de septiembre de 2014, en la cual conseguimos la basificación de un sector importante de trabajadores y el compromiso de basificación de otros sectores de trabajadores del instituto, como son los compañeros del sistema semiescolarizado, compañeros de lengua y cultura náhuatl y el sector de los médicos escolares. Hemos estado también luchando por conseguir el sector, la basificación del sector de intendencia. Sin embargo, ahí vamos contracorriente, pero hay que decir que en pasadas huelgas hemos logrado el acuerdo que no ha cumplido la patronal de basificar al sector de trabajadores de intendencia. Todo lo contrario, este día 6-7 de enero, como regalo de Reyes, despidieron a 62 trabajadores de intendencia que hasta el momento se encuentran también en resistencia y sin embargo nosotros estamos promoviendo que se cumpla con el acuerdo de la basificación del sector. Bien, el día 17 de noviembre de 2014 tuvimos otra huelga, en esta ocasión por revisión salarial y pues es una de las 2 huelgas que nos ha tocado en esta gestión organizar y defender. Sin embargo, hemos estado, compañeros, luchando contra corriente, decía yo. Esas 2 huelgas son 2 huelgas exitosas, sin duda alguna. Sin embargo, para el año ya 2015, las condiciones cambiaron. Al parecer, hubo que buscar a alguien con mano dura que llegara al Instituto de Educación Media Superior y se trajeron para la dirección general del instituto a este personaje llamado Ulises Lara, periodista, gran porro, que pues ha venido precisamente con mano dura con toda la intención de desbaratar a Sutiens y al sindicalismo independiente y evitar a toda costa la huelga en el instituto. El día en abril metimos un emplazamiento por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, habría que decir aquí que aproximadamente por noviembre del 14 tuvimos la renuncia de nuestra secretaria general en funciones, de nuestra secretaria de Artes y Acuerdos en funciones, y de eso se valió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para negarnos la personalidad de la dirigencia y impedirnos el estallamiento de la huelga que tenemos programada para junio de 2015. El argumento, bastante falaz por cierto, como todos los que nos han presentado para impedirnos nuestros movimientos, fue que no habíamos entregado la renuncia de la compañera en cuestión, de la secretaria de Actas y Acuerdos, aun cuando habíamos entregado
la promoción, solicitando se le diera toma de nota a nuestra nueva secretaria de Actas y Acuerdos, y habíamos entregado listas de asistencia y acta de la asamblea en la cual se hacía el cambio. Sin embargo, con esto la Junta Local nos objetó la personalidad de la dirigencia y nos negaron el derecho de huelga en junio de 2015. Hay que decir que inmediatamente tramitamos un amparo. Ustedes saben que los amparos a veces son tardados, pero para finales del año ya teníamos el amparo a favor y nos permitió darle trámite a este emplazamiento. Sin embargo, somos presa del tortuguismo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y es el momento en el cual no se ha llamado a la patronal, a la audiencia de conciliación, para darle trámite a esta huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Para noviembre, por contrato colectivo de trabajo, nosotros tenemos la revisión tanto salarial como contractual, y metimos en tiempo y forma el emplazamiento por revisión integral del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, nuevamente la Junta Local de Conciliación, mediante una argucia de orden legaloide, argumentó que habíamos llegado tarde a la conciliación, 3 minutos tarde, y en 3 minutos nos firmaron un acuerdo en el cual daban por finiquitado nuestro derecho a revisar el contrato colectivo de trabajo y archivaron el expediente de la revisión contractual, negándonos este derecho que todo trabajador tenemos a mejorar nuestra calidad de vida por medio de mejores condiciones de trabajo. En ese sentido, tenemos nuevamente una lesión a nuestro derecho, y el argumento, como ya comenté aquí, falaz, fue que llegamos 3 minutos tarde a la audiencia de conciliación. Se dijo que nos habían llamado, que no habíamos estado presentes, lo cual es una verdadera mentira. Nosotros estábamos presentes, nunca nos llamaron. Cuando nos acercamos a la ventanilla a, en efecto, darnos por presentados, nos dijeron que ya habían dictado el acuerdo. Bueno, pues hay que decirlo, contra este acuerdo también nos amparamos, los tribunales federales nos concedieron el amparo, y pues nuevamente es uno de los emplazamientos a los que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no les ha dado trámite, y estamos esperando también a que nos citen con la patronal para iniciar los trabajos de revisión contractual. A este tenor, las violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo siguieron. En agosto del año pasado, el instituto, encabezado por Ulises Lara, negaron e inhabilitaron a las comisiones mixtas, tanto la de ingreso y promoción como a la de capacitación y formación profesional, evidentemente en una flagrante violación a nuestro contrato colectivo de trabajo, con lo cual le negaron los derechos de los trabajadores en general de nuestra institución. Evidentemente procedimos también a ampararnos ante tal azonada. Metimos también un emplazamiento por violaciones al contrato colectivo de trabajo, un emplazamiento que pues debía cumplimentarse como fecha de estallamiento para noviembre de ese año. Hay que decir, compañeros, muy brevemente, que también emplazamos por revisión salarial en noviembre de 2015. Nos dijeron las autoridades del instituto que nosotros somos un sector que gana muy bien, muy por encima del salario mínimo, y que por lo tanto no teníamos necesidad de un incremento salarial, a pesar de que nuestro contrato colectivo de trabajo establece que el día 5 de noviembre debe ser revisado en efecto por lo que concierne al salario. Entonces, como somos un gremio muy bien pagado, nos negaron ese incremento. Nos ofrecieron un 0% de incremento, obligándonos pues a estallar la huelga. Hay que decir que en la última conciliación nos deslizaron la oferta no escrita de darnos un 3.5% de incremento, que es el tope salarial, que fue el tope salarial de 2015. Nos dijeron que nos iban a dar un bono de 1.500 pesos a cambio de no estallar la huelga, pero que esto no era retroactivo y que estaba condicionado a la existencia de suficiencia presupuestal, lo cual significa a no ofrecernos nada, y con eso esperaban que nosotros conjuráramos la huelga. Evidentemente, en una asamblea general que, por cierto, llevamos a cabo en este auditorio,
nosotros decidimos estallar la huelga y nos fuimos a huelga el día 17 de noviembre del 2015. Nuestra huelga duró 6-7 días, la huelga más larga que nosotros hemos estallado. Fue declarada inexistente por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con argumentos nuevamente infantiles y falaces, como el hecho de que 3 planteles habían cerrado justo 5 minutos después de la hora que habíamos fijado para el estallamiento, que es a las 6 de la mañana. Entonces 3 planteles habíanse puesto de acuerdo para cerrar a las 6:05, lo cual es una verdadera estupidez. La Junta argumentó que no habíamos entregado las listas de asistencia de la Asamblea General que decidió la huelga y que no nos habíamos sujetado a pie juntillas a lo que establece la Ley General de Trabajo para el estallido de una huelga. Evidentemente, lo que hizo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en connivencia con gobierno y autoridades del instituto fue declarar nuestra huelga inexistente. Nos dieron 24 horas para regresar a labores. La pena era de no hacerlo, pues que se acabara la relación de trabajo, pues tuvimos con mucha pena que entregar las instalaciones y volver a las actividades. Nos castigaron. Al día siguiente, Mancera, en los medios de comunicación, declaró que íbamos a ser castigados los trabajadores huelguistas y nos hicieron el descuento de los días que duró la huelga. Evidentemente, con ello pretendían debilitar a nuestra organización sindical. Lo lograron en poca medida. Esperaban ellos que hubiera una gran desbandada, porque no por nada se corrió la especie dentro del instituto que a todos aquellos afiliados al SUTIEMS que se desafiliaran no les iban a aplicar el descuento de los 5 o 6 días que duró esta huelga. Sin embargo, el gremio resistió. Fueron muy pocos los compañeros que entregaron esta desafiliación. Evidentemente se la entregaron a la patronal y no a nosotros, pero nos mantuvimos en la resistencia. Esto hizo que la huelga por violaciones de las que le hablé, que habíamos planteado también para la fecha, tuviéramos que posponerla. La pospusimos para enero, luego para febrero, y posteriormente tuvimos una asamblea general en la que decidimos prorrogarla una vez más para empatarla con los procesos electorales de junio en el contexto del constituyente. Habría que decir aquí que fue entonces en esta última prórroga cuando acudimos con la promoción para prorrogar nuestra huelga, que la Junta Local nos negó el derecho de prorrogarla y argumentó que ya la habíamos prorrogado 3 ocasiones y que ya no teníamos derecho entonces de hacer una prórroga más de la huelga, lo cual también es una estupidez, el manejar la huelga en favor del patrón y no en favor de los trabajadores. Los trabajadores sabemos que la huelga es un instrumento de presión del trabajador y no está a contentillo de las autoridades, ni tampoco evidentemente los patrones. En lugar de prorrogarnos la huelga, nos la negaron y nos apercibieron, como ya se comentaba aquí hace un momento, para que designáramos a la cantidad de trabajadores que iban a continuar en labores durante el estallamiento de nuestra huelga, aplicándonos un artículo de la Ley Federal del Trabajo, el 935, que establece que, ustedes deben saberlo, que se tiene que designar un número de trabajadores para que cuiden la maquinaria, las materias primas que puedan dañarse durante el tiempo de la huelga. Algo que evidentemente no aplica para una institución educativa, porque nosotros, compañeros, no tenemos maquinaria que cuidar, no tenemos materias primas que se dañen, y por lo tanto pues resulta también una verdadera tontería pedirnos a un gremio de trabajadores educativos que designemos quienes van a continuar laborando durante la huelga. Sin embargo, también se dijo que en pro del derecho de los jóvenes a la educación, también teníamos que nos apercibían para que nosotros diéramos designamos a estos trabajadores y que la huelga iba a ser de puertas abiertas, como ya se comentaba aquí. Evidentemente, nosotros no estallamos la huelga, decidimos no hacerlo para volver a meter un amparo. Es un amparo, por cierto, que se resolvió a favor nuestro, un amparo en el cual nos dicen que no aplica el hecho de que no nos hayan permitido una prórroga más para una huelga,
que tenemos derecho a diferir una audiencia conciliatoria de manera unilateral y se une con los otros emplazamientos que también ya tenemos resueltos a favor, pero que la Junta Local no ha dado trámite para la resolución de estos conflictos. Compañeros, esa es la situación en la que el SUTIEM se halla en estos momentos. Estamos en este momento también en el periodo vacacional. Regresando de este periodo vacacional, pensamos reactivar estos emplazamientos y estos movimientos hacia la dirección, hacia una huelga que esperamos organizar y de manera exitosa. Sin embargo, es muy probable que a esta gestión que encabezo ya no nos corresponda tal vez el estallamiento de la misma, porque también nosotros somos electos por periodos de 2 años. Nosotros tomamos esta gestión en 2014 y precisamente el día 29 de este mes nosotros estaremos entregando a la nueva dirigencia del SUTIEMS la misma, y es probable que ya nos toque entonces nutrir la lucha desde la base. Sin embargo, estamos muy seguros de que la nueva dirigencia va a retomar los trabajos y que vamos a estar en condiciones de hacer un estalamiento de huelga en forma, y vamos evidentemente a defender este instrumento de la lucha del trabajador, que es el único que tenemos, reconocido, puede ser reconocido legalmente, y que evidentemente no vamos a permitir que nos lo quiten. Decía el compañero Héctor de la Mora hace un momento que en 1916 estaba la lucha por el reconocimiento de los derechos. Pues, compañeros, en el 2016 estamos en la lucha por mantener esos derechos conquistados durante toda una centuria, en la cual ya las organizaciones aquí nombradas, el Sindicato Mexicano de Electricistas, han sido punta de lanza y han logrado pues mantener la vigencia de estos derechos. Muchas gracias por la escucha, por el apoyo, y gracias al compañero Juan Antonio Díaz Gabarritos. Y bueno, estos son los avatares que tiene el derecho de huelga en México. Desde luego, para defender el derecho de huelga hay que organizar más trabajadores y mejor, y creo que en eso está la nueva central de trabajadores. Agradecemos a los compañeros del SUTIEMS, de SANDAC y de la CENTE su participación en esta segunda parte y última de este foro. Y dicho esto, devolvemos los micrófonos al compañero Humberto Montes de Oca para hacer la clausura del foro. Muchas gracias, compañeros. Vamos a pedirles, compañeros, se pongan de pie para hacer la clausura de este importante foro sobre la huelga. La huelga, como ya se dijo, es un momento de subversión en las relaciones de poder entre los trabajadores y el capital. Puede convertirse, si adopta la lucha política, en una huelga general para reivindicar demandas de los trabajadores, de la sociedad, y también para plantearse tareas de transformación social en nuestro país. Entonces, la huelga es una acción de los trabajadores que puede ser defensiva para defender sus derechos, adquirir nuevos derechos, pero también para subvertir el orden de explotación bajo el régimen del capitalismo en nuestra época. También se habló de autonomía, de la importancia que tiene el que los trabajadores tengamos independencia de los gobiernos y de los patrones, que busquemos nuestra propia representación política en nuestras organizaciones. Se habló también de la autogestión de los bienes nacionales, de los bienes públicos, para que estos sean gestionados por los propios trabajadores y por los propios usuarios de los servicios. Hablamos de democracia sindical, de cómo la democracia sindical permite una mayor fluidez en la lucha de los trabajadores, y de cómo el corporativismo, el chavismo sindical se convierten en cadenas que impiden el ejercicio de los derechos, impiden el ejercicio de la huelga por los trabajadores. Hablamos también de la propiedad social o privada de los medios de producción, de una vieja aspiración de los trabajadores
que en el momento de la interrupción de las labores, por la vía de los hechos o por la vía legal, dejan en manos de los trabajadores lo que es una propiedad colectiva de todos ellos. En ese momento se rompe la relación de subordinación entre el capital y el trabajo y se abre una perspectiva distinta, más amplia, de mayor alcance en la lucha de los trabajadores. Entonces, a 100 años de la huelga histórica general de 1916, hoy, en esta reflexión del pasado y de nuestro presente, podemos decir que seguimos reivindicando la huelga como acción y como derecho, y que en esa lucha tenemos que mantener la unidad de los trabajadores para poder alcanzar nuestras reivindicaciones y también nuestros sueños. A 100 años de esta histórica huelga general de 1916, y agradeciendo la participación de nuestros compañeros historiadores, de nuestros compañeros dirigentes sindicales, digamos que viva la huelga, compañeros. Que viva la huelga general de 1916. Que viva la resistencia de los trabajadores. Que viva la unidad obrero, campesina y popular. Que vivan los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de México. Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Que viva la nueva Central de Trabajadores. Hoy decimos salud y revolución social. Hasta la victoria, compañeros. Por ese 18 dejamos la gran... Mantente alerta a nuestra transmisión.